Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, designio también. Dios hace todos y lo hizo y lo hace. Y habla en este versículo del propósito eterno de Dios. Dice así, una vez más, Efesios 1:11. En Él, o sea, está hablando de Cristo. Efesios habla del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y en Él, en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a ¿qué? El propósito, ahí en el tema, conforme al propósito del que hace todas las cosas, ese es Dios, el propósito del que hace todas las cosas, según el designio, hay otra palabra ahí, el designio de su voluntad. A ver, veamos, propósito, plan, también se expresa plan de Dios, el propósito, el plan de Dios. Dios se hizo un plan o planes desde la eternidad, no es de ahora, es desde la eternidad. Dios es eterno, ¿ya? Hasta la eternidad se hizo plan para con la iglesia, Dios. Así que estamos avanzando un poco más, ya estamos aprendiendo más, estamos creciendo más, estamos madurando más. Al principio sabíamos, o como todos hemos predicado, Señor, creíamos, yo creía que fue mi voluntad el aceptar a Cristo, el escoger a Cristo. Bueno, está bien para empezar. Pero ahora entendemos que el hecho de que estamos en Cristo no es según la voluntad del hombre. Dios se había propuesto, ahí dice una palabra, predestinar. Y más adelante vamos a ver ya de la elección, del llamamiento de Dios. Entonces, el propósito, ahí hay esa palabra propósito. Y esta palabra está en Romanos, si recordemos un poquito atrás, Romanos 8, y el versículo 28 dice así, 8:28. Y está hablando en esta porción de Romanos 8:28, poco más versículos, del propósito eterno e infalible de Dios a través del Evangelio. Si tiene una Biblia, escógela, ahí tiene el título. El propósito eterno e infalible, no puede fallar, de Dios a través del Evangelio. Y el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. ¿Lo leemos, por favor? Todos, 2, 3. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos amamos a Dios? Digamos amén. Por supuesto. Y nosotros que amamos a Dios, o sea, sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos llamó? Dios. Dios, en su tiempo, y sigue hablando. Porque en el siguiente versículo dice, porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? ¿A cuándo conoció a los que son llamados? Porque a los que antes conoció, antes que naciésemos, y mucho más antes, que la iglesia se manifestase, y mucho más antes, desde la eternidad. Atiendan, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué es predestinó? Hay dos palabras formadas, esta palabra por dos partes. Predestino, destino anticipado. Entonces dice, a los que antes conoció, mire, el conocimiento es desde antes, no es de ahora, no es cuando me convertí, ay, me aceptó, hoy, ahí me conoció. No, esto viene desde antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, sigue hablando ahí. Está hablando desarrollando el propósito eterno de Dios, infalible, no puede fallar. Dios se hizo un plan para la iglesia, y ese plan es eterno, no puede fallar. Infalible de Dios, no puede fallar. Entonces, ahí está la palabra, a los que conforme a su propósito son llamados, y sigue llamando en este tiempo, para que se cumpla el número. Una hoja volcamos y al capítulo 9, 11, dice así, en esta ilustración que hace de la elección, es una ilustración que hace en el 9, 8 y más adelante, pero vemos en el capítulo 9, el versículo 11 también dice así. Pues no habían aún nacido, estaban en el seno de la madre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni mal ni bien. ¿Qué pueden hacer en el vientre? Gemelos o mellizos, gemelos. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por obras. La elección no es por obras, sino ¿por quién? Por el que llama, Dios. Está hablando aquí de esta ilustración ya, de los hijos de Isaac y Rebeca, y dice el 9, en el 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, la esposa de Isaac, Rebeca, concibió en su vientre de uno de Isaac, nuestro padre, concibió, estaba en el seno de la madre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, el plan de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por obras, sino por el que llama. ¿Qué dijo Dios? El 2. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito,
a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho mal ni bien, estaban bien. Pero el designio de Dios, el propósito de Dios, conforme a la elección, ya estaba determinado ahí en el vientre, en el seno de la madre. Y dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Dios hace diferencias? ¿Dios hace discriminación? No, Él es Dios. Él hace todas las cosas según su voluntad. Bueno, seguimos. Un ejemplo, estaba hablando del propósito eterno de Dios. Voy a ir un poquito más adelante a Timoteo. Le dijo esto, Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, dice así, 1:9. Está hablando de la salvación ya en esta época, la iglesia, Timoteo, dice el 1:9, quien nos salvó, mire, nuestra salvación, quien nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios, según el designio, el plan de Dios. Nos llamó, en su tiempo nos llamó. Otra vez, quien nos salvó, no es por nosotros, Él nos salvó, Él nos llamó. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No. Ahí desbaratamos toda esa falsa doctrina del libre albedrío. No hay eso en la Biblia. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, ¿según qué? ¿Según qué? El propósito, el plan de Dios, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos, de los siglos. No había iglesia, ni mucho más. Entendemos que fue antes de que el hombre viera. Esto no es según la decisión del hombre. Esta salvación, la iglesia, los miembros, eso Dios lo planificó desde antes. Y en su tiempo llamó. Dios llama en su tiempo. ¿Ya? No según nuestras obras, sino según el plan, propósito, plan, designio también es suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El propósito eterno de Dios se cumple para con la iglesia, para con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, volvemos a Efesios, donde empecé, Efesios 11. Efesios 11. Aquí está, Efesios 11. ¿No? Dice, una vez más, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, predestinados conforme al plan del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Designio, hay otra palabra ahí. Uno es propósito, otro es designio de su voluntad. Según el designio, según el consejo de su voluntad, según su plan, Dios lo planificó. Y esto viene, esta palabra designio, ¿ya? Significa consejo de Dios. Y esto está en Isaías, por favor, si podemos ir a Isaías,
El profeta Isaías escribió esto. En esa época, cuando la iglesia no se había manifestado, Isaías 46, ya. Está hablando de la comparación con los ídolos y Dios. ¿Qué es un ídolo? Delante del Dios, en comparación con el Dios eterno. Y en el 46:5 dice así: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Habla de los falsos ídolos después, que se hacen de oro, de madera y bueno. El 9 dice, 46:9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios. Y el 10, que anuncio ¿qué? Lo por venir, o sea, el futuro, desde el principio, desde antes, que anuncio desde el principio y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Consejo, designio, que dice aquí en Efesios, consejo. Él conoce el futuro, el pasado, por supuesto, y Él hizo su plan, su consejo, y dice otra vez el 10, que anuncio lo por venir, el futuro, desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no había sido hecho, no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quiere decir, mi plan se realizará. ¿Cómo que se realiza? Ese es Dios. Un poquito una hoja atrás, por favor, vuelque Isaías. Está hablando del designio de Dios. Dios se propuso hacer todo lo que estamos viviendo, se vive a través de los tiempos y las edades. Isaías 45, ahora 45:5 dice así. Está hablando de la salvación. En el Antiguo Testamento dice así, el 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay Dios, que no hay más que yo, dice más bien, otra vez el 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. No hay. El 11, ahí mismo, el 11:12, dice así. Así dice, ¿quién? Jehová Dios, el Santo de Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, pregúntenme del futuro, dice. Mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. El 12, todos, el 12 por favor, 2 y 3. ¿Quién hizo la tierra? Dios.
Yo hice la tierra, como está en Génesis. Yo hice la tierra y creé al hombre, del polvo, el hombre, como está en Génesis. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre con mis manos y mis manos, ¿qué dice? Otra vez, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron todos los cielos, todo lo que se ve, y todo su ejército mandé. Todo el universo, todo el sistema solar, Dios lo extendió ahí. Yo hice. ¿Quién se puede comparar? ¿Un ídolo? Y todo su ejército mandé. Un poquito más adelante, el 22, estamos en el capítulo 46, Isaías, el 22, dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. 23. Por mí mismo, dice Dios, porque no hay otro superior por quien pueda jurar. El hombre juramos por algo mayor, por Dios, ¿no? Pero no hay como... Él vio, ¿por quién juro? No hay más. Él es Dios. Entonces, por mí mismo, dice Dios, hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué dijo en el juramento? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará o confesará toda lengua. Y esta porción lo tomó Pablo, sí, en Romanos y en Filipenses. De aquí lo tomó Pablo. Esta palabra, este versículo lo tomó Pablo, allí en Romanos. Una vez más lo voy a leer, dice el 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Se va a cumplir, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Antiguo Testamento. Ahora, pero vayamos al Nuevo, eso mismo. Alguien puede decir, Antiguo es Romanos. Pablo lo tomó esta porción, este versículo, en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, y dice así, lo mismo, lo tomó, ¿ya? Romanos capítulo 14, versículo 11, dice así, el 11, dice Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, y por extensión a toda la iglesia, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En Isaías. Porque escrito está. ¿Qué está escrito? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermano, nadie se va a escapar. Nadie, toda. La iglesia y los incrédulos también van a tener que dar cuenta delante del Señor. Toda rodilla. De manera, dice el 12, que cada uno de nosotros, escribiendo a la iglesia, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con este cuerpo? ¿Cree que está oculto algo? ¿Por ahí? ¿Hemos hecho alguna cosa? Ay, no le vas a decir al pastor, ¿no? Ay, lo conoce el Señor. Nada está encubierto delante del Señor. Toda rodilla se doblará. De manera que cada uno de nosotros, se está incluyendo Pablo, nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Lo tomó? Esto escrito está en Isaías. Y también en Filipenses, dice así, escribiendo a los Filipenses, dice así. Filipenses
capítulo 2 y el versículo, capítulo 2, 10, escribiendo a la iglesia, capítulo 10, dice así, dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla. Está hablando del sacrificio de Cristo en los versículos anteriores, la obra en la cruz y su resurrección y ante Él. ¿Ya? Porque Dios, el 9 dice, por lo cual, después que murió y resucitó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en ese nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El propósito eterno de Dios, el designio de Dios, hermano, no hay otro Dios. El hombre sin revelación se hace dioses de toda forma y de toda clase. Pero por la gracia de Dios tenemos el conocimiento del Dios verdadero. Un versículo más, a los Hebreos capítulo 6, 17. Está hablando del desarrollo de la grandeza de Dios, del gran sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo cuando el velo del templo se rasgó. Ya Jesús, pero no en el templo terrenal, sino en el celestial. Y dice, otra vez habla de juramento en el 17, dice, 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su plan, interpuso, ¿qué? Juramento. Y esto habla más. Él entró por los que así los llamó, los predestinó, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesto delante de nosotros, la cual tenemos como segura, mira, tenemos seguridad y firme ancla de nuestra alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, el primero, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La inmutabilidad no cambia, Dios no es mudable, no es variante. Lo que dijo, lo que juró, por supuesto lo cumple. Volviendo a Efesios, hay una palabra más ahí. Efesios, es amplia. Efesios 11. Efesios 11. Hay una palabra más, aparte de propósito. Hay la palabra predestinados, propósito, hemos visto.
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pues no, propósito eterno según el designio de su voluntad. Un poquito antes, en el versículo 9, hay una palabra, otra palabra, ya, aparte de propósito, designio, lo que Dios se había planificado. En el 1:9 dice así, Efesios, después que habla de la salvación que hizo según el plan de Dios y según que se cumplió en Cristo. Y en el versículo 9 dice así, 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta palabra misterio habla muchas veces aquí en Efesios, especialmente en el 3. Pero dice, un misterio es algo que no se ha dado a conocer, pero dice, dándonos a conocer. Era un misterio, se dio a conocer, salió a la revelación, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué es? ¿Qué es beneplácito? Aprobación, según el diccionario, ¿no? Hay que ver. Aprobación, permiso, consentimiento. Eso dice el diccionario. Y aquí está diciendo, según nos dio a conocer el misterio, según su aprobación. Sin la aprobación de Dios no se da a conocer. Dios da a conocer en el tiempo establecido por Él. Según su aprobación y con su permiso, con su consentimiento, se sacó a luz lo que era un misterio oculto desde tiempos eternos, en la iglesia. Si Dios no autoriza el momento de tu conversión, pues, hermano, no se convierte. Yo cuántas veces me he preguntado, ¿por qué no he sido desde niño? Como hay niños, ¿no? Que desde niños, ¿no? Pero tan joven y bueno, tuve que hacer muchas cosas y se sufren las consecuencias. Pero es en el tiempo de Dios, con el permiso de Dios, con su consentimiento. Tiene que ser, es así. Beneplácito, eso dice ahí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su permiso, en el tiempo de Dios. Todo lo que se hace, Eclesiastés dice, ¿no? Todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora, tiene su tiempo, con el permiso de Dios. ¿Sí? El permiso de Dios. El misterio, con el permiso de Dios, en el tiempo establecido por Él, ya, se dio a conocer. En el tiempo establecido por Dios, según su aprobación, Cristo vino y murió en la cruz. Y resucitó, y nosotros, en el tiempo establecido, fuimos llamados por Dios. Se nos quitó el velo del corazón, hermano. Ahí está diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y Pablo lo desarrolla ampliamente. La revelación de este misterio hay en Efesios mismo, en el capítulo 3, ya, dice Pablo, este misterio estaba escondido desde tiempos eternos. En el capítulo 3, tiene la Biblia, ahí el título dice, la iglesia, un misterio escondido desde generaciones pasadas. Y Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, según Jesús por vosotros y gentiles.
Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada, dice Pablo, para con la iglesia, que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por las Escrituras. Y habla de la iglesia conformada por gentiles y judíos, que los gentiles también son coherederos y miembros del mismo cuerpo que la iglesia y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y dice en el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, ¿ya? Porque a Dios le plació escoger a un hombre, a este varón. A mí, dice el 8, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, como sabemos por la historia en Hechos de los Apóstoles, no estaba yendo a buscar a Cristo, no estaba buscando a Cristo, estaba buscando a los cristianos para tomarlos presos y llevarlos presos. Era un perseguidor. Pero el camino a Damasco, sabemos la historia, no estaba yendo a buscar, estaba a buscar a Cristo, sino a los cristianos para encarcelarlos, lleno de odio, lleno de rencor. Pero según el plan de Dios, en el tiempo, en el momento establecido por Dios, le tiró al piso camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No estaba buscando salvación, no estaba buscando al Cristo que le salvó. Por eso dice, a mí, soy el más pequeño de los santos. Le plació a Dios escoger y revelar este misterio. No estaba escapando, es la soberanía de Dios. Es el beneplácito de Dios. En el tiempo exacto, cuando lo tiró al piso, con una luz que le resplandeció, era el beneplácito, el permiso de Dios. Para este varón Saulo, ahora vas a ir y me llevas el mensaje entre los gentiles y mi pueblo Israel, para que sean salvos y tengan este conocimiento de la verdad. Es el misterio revelado en el tiempo. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es grande. ¿No acabamos de cantar, hermano? Como decía el último himno. No pasa ese himno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, cuán grande eres. Y entonces Pablo dice, después de esta exposición ya, hace una oración por la iglesia. Ahí está en 3. A Dios le plació revelar el misterio escondido desde tiempos, desde los siglos, dice. Dios que creó todas las cosas. Y entonces Pablo ora en el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
los cuales son. ¿Dónde estaba Pablo? Tribulación. En la cárcel. Es una epístola carcelaria, de la cárcel. No era un ministro con mucha comodidad, no, estaba en la cárcel. Y desde la cárcel escribe estas revelaciones, estas verdades. Y ora en la cárcel. Nada puede impedir, donde quiera que estemos, que la palabra salga por la boca, hermano. Le pueden encarcelar a uno, pero la palabra de Dios no está preso. Nadie puede impedir orar, por ejemplo, en donde quiera que estemos. Y Pablo en la cárcel ora y dice que no desmayen, por las cuales ya, no desmayen porque ellos están en la cárcel, por así decir. Por esta causa, el 14, por esta causa, ¿cuál es la causa? Esto que acaba de escribir antes, que el Señor le había revelado, confiado, para que se salga a luz lo que estaba escondido por los siglos y edades. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué pide Pablo? ¿Qué pedimos cuando pedimos nuestras peticiones? No está mal, hay que pedir todo lo que uno. Pero ¿qué pedía Pablo? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Esa era la petición, que puedan comprender la iglesia estas revelaciones con todos los santos, cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad de la altura. Está hablando de la grandeza de Dios, de la inmensidad del poder de Dios, hermano. Tenemos un tiempo más. Hay otra oración, un poquito más adelante en la anterior página, relacionado con el tema que estamos desarrollando, el 1:15, dice, 1:15 dice, es una oración pidiendo a Dios por la iglesia. ¿Qué pedía? Conocimiento de estas verdades y poder. El 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, habiendo oído que ustedes han convertido en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, iglesia, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está dirigiendo a la iglesia en Éfeso, por extensión a toda la iglesia. El 17, ¿cuál era haciendo memoria en mis oraciones? ¿Qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué pedir? Riquezas, carros, aviones. No, dice así, cosas mayores. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, quitar el velo en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Somos herederos. Y uno más, el 19. A ver, todos el 19, ayúdenme. 2.
Y 3. De grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aparte de pedir sabiduría, revelación, conocimiento, aparte de conocer, de pedir las riquezas de la gloria de la herencia, el 19 dice, ¿cuál? La super, mire, no dice la grandeza, dice la super, eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Super eminente grande, ese es Dios, el Dios de Isaías que habló, el Dios de Pablo que le llamó, el Dios de la iglesia, para que sepamos cuál es la supereminente grande. Si algo le conocemos o no le conocemos, todo Dios es Dios eterno, grande, todopoderoso. Cuán grande es Dios. Bien lo cantamos, ¿no? Cuán grande es Él. No pasa ese himno, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento. Entonces, la grandeza de Dios. Proseguimos en entenderle y en conocerle a Dios. Es la grandeza de nuestro Dios, hermano. Inmenso. Y por eso Pablo. ¿Por qué Pablo ora así? Porque él había sido escogido para esta labor, para esta misión de recibir la revelación del misterio escondido desde tiempos eternos, hermano, para con su iglesia. El propósito eterno, el plan divino. Dios hizo un plan. Efesios es el tema también, origen de la iglesia y la declaración del propósito eterno de Dios. Y estamos agradecidos porque en su tiempo nos llamó, hermano. Póngase de pie, vamos a agradecer al Señor, por favor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.